Hola hermanos, amigos, tenemos esta oportunidad nuevamente de estar juntos para compartir un tiempo en la lectura de la palabra, en el análisis de lo que el Señor nos ha dejado escrito para nosotros. Veníamos leyendo y analizando un poquito el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Habíamos terminado el capítulo 18 y hoy nos toca arrancar con el capítulo 19. El capítulo 19 arranca con un hecho que sucede como veíamos ya en el 18, durante el camino de Jesús hacia Jerusalén. Él venía del norte de Galilea hacia Jerusalén, iba a ser su último viaje porque él ya iba a ser sacrificado como el Cordero de Dios en Jerusalén, iba a dar su vida. Así que estas son las últimas semanas de Jesús. En ese contexto, él cruza el río Jordán y se dirige a la primera ciudad que estaba más o menos a unos 10 kilómetros del río Jordán, desde la provincia de Perea, la provincia romana que estaba del otro lado, cruzó. Y en la entrada de esta ciudad sucedió lo que vimos en el final del capítulo 18, que es la curación de un ciego, del ciego Bartimeo. No sé si se acuerdan que habíamos visto esa historia. Ahora Jesús entra a la ciudad. Para imaginarnos un poquito y poder encuadrar la historia que vamos a ver, tenemos que imaginarnos un poquito qué había pasado con la sanidad del ciego. Imagínense la multitud, que ya era grande la que seguía a Jesús en ese momento desde Galilea, y que se iban agregando en cada pueblo que Jesús pasaba, enseñaba, hacía milagros, se iba agregando más gente. Imagínense, antes de entrar a la ciudad, un semejante milagro como abrir los ojos a un ciego, que Bartimeo era muy conocido por la gente de la ciudad de Jericó, que iba y venía, y él siempre estaba mendigando en el camino. Así que eso fue muy impactante para la multitud y cómo reacciona normalmente una multitud, ¿no? Enloquecida, siguiendo a Jesús, entusiasmada, exaltada. Ahora, toda esa multitud que venía más o menos desparramada en el camino, en el campo, ahora entra y se apretuja porque todos querían estar con Jesús para ver qué hacía, qué decía, porque ahora Jesús sí estaba en el punto máximo de su popularidad. Entonces dice el versículo 1 del capítulo 19, habiendo entrado Jesús en Jericó. Así que imaginémonos la escena. Jesús entra a Jericó y un montón de personas, una multitud impresionante, está rodeándolo a Jesús, tratando de estar con él, y los discípulos haciendo todo lo posible para que no lo aprieten, no lo aplasten a Jesús. Y Jesús tratando de ir a donde tenía que ir, porque tenía una misión en Jericó. Así como tuvo una misión en la entrada, que fue encontrarse con el ciego Bartimeo, así estaba determinado por Dios esa sanidad, ese milagro. Ahora, en medio de esta multitud exaltada, entra a Jericó con otra misión, y vamos a ver ahora. Iba pasando por la ciudad, porque la ciudad quedaba en el camino hacia Jerusalén. ¿Qué era esta ciudad de Jericó? La ciudad de Jericó significa buen aroma, buen olor, porque era una ciudad, primeramente estaba rodeada de un valle, de un bosque de palmeras, donde se producían dátiles, y también se producían plantas aromáticas para hacer esencias aromáticas, además de plantaciones de distintas flores, e inclusive había jardines de rosas que se comercializaban, inclusive iban a Roma. Era muy famosa Jericó por sus esencias y por sus dátiles, por sus palmeras. Hoy por hoy no hay ni una palmera ni un dátil. Así que esta ciudad era populosa y muy comercial, y estaba en medio de un camino comercial. Es decir, los que venían del oriente, que cruzaban el río Jordán, lo hacían por ahí, por la provincia de Perea, cruzaban y pasaban por Jericó. Era una ciudad populosa, una ciudad en ese momento muy famosa por sus recursos. Y otra característica, era una ciudad levítica. El nombre Jericó es un nombre hebreo, pero era una ciudad levítica. A la tribu de Leví, de las 12 tribus de Israel, a Leví no se le asignó un pedazo de tierra, una provincia, como se le asignó a cada una de las otras 11 tribus, sino que los levitas, como fueron dedicados al servicio a Dios y al servicio al templo,
En cada ciudad ellos tenían una parte, los demás, el resto de las tribus le tenían que dar una parte a los levitas para que ellos pudieran vivir, cultivar, y le tenían que dar una ciudad. Entonces los levitas podían allí cumplir también su rol de maestros, de jueces en cada una de las provincias o de las tribus de Israel. Jericó era una de esas ciudades, era tradicionalmente una ciudad levítica, es decir, ahí había así un cuerpo de fariseos fuertes, sacerdotes, estaba cerca, más o menos, de Jerusalén. Lo que quiero decir es que había un centro importante de la religión judía. Así que con estos datos, Jesús entra a esa ciudad de paso a Jerusalén y sucedió que mientras iba pasando por la ciudad, un varón llamado Zaqueo. Zaqueo significa puro, sin mancha. Imagínense. Era jefe de publicanos y además rico. Dos cosas. Vamos a ver por qué pone estos dos detalles. ¿Cómo nos describe a Zaqueo? Nos da el nombre, que es importante. Muchos personajes de la Biblia no tienen nombre, no nos dice el nombre. En este caso nos dice el nombre, es Zaqueo, un hombre importante y conocido, porque no era un simple publicano, era jefe de publicanos. A ver, ¿qué era un publicano? Un recaudador de impuestos. Era considerado traidor a su nación, porque era judío y cobraba impuestos para el Imperio Romano, que estaba justamente dominando la Palestina, Israel. Entonces era considerado un traidor. Pero el problema no solamente era ese, que recaudaba impuestos para Roma, sino que en el mecanismo tenía que de alguna manera entregarle un dinero al jefe romano que asignaba, que le daba el trabajo, le tenía que de alguna manera hacer un regalito y él tenía a su cargo los cobradores que estaban en las mesas cobrando los impuestos, que a su vez él les cobraba a los recaudadores de impuestos también una pequeña coima, digamos, ¿no? De esa manera se enriquecían. Entonces, lo que Roma decía, yo quiero tanto dinero de la ciudad de Jericó, supongamos, o de la región, Zaqueo le tenía que agregar una parte para su ganancia y para pagarle al jefe romano, que a su vez debería pagarle también una coima al que estaba inmediatamente más que él. Y Zaqueo también le cobraba a los que recaudaban impuestos. Entonces los publicanos, ¿qué hacían? Tenían que recuperar ese dinero y se lo cobraban al pueblo, a los pobres, a los que estaban oprimidos, le terminaban cobrando impuestos. Jericó era un centro de recaudación tributaria porque justamente era un pasaje de mercancía impresionante, y desde ahí también se exportaba hacia Roma y hacia el resto del imperio dátiles y esencias o insumos para elaborar las esencias aromáticas, entre otras cosas. Entonces ahí había una masa de comercio importante en donde cobrar impuestos. Por eso él era jefe, él no estaba en las mesitas cobrando los impuestos, él era el jefe, era el que recaudaba y rendía a su vez al encargado romano de recaudar el impuesto. Pero a la vez él tenía que recaudar y rendir cuentas. Así que él hacía bien sus negocios, él no tenía ningún problema, era muy aplicado y era rico. Entonces, un cobrador de impuestos rico es un sinvergüenza. Así de simple. Porque si cobraba lo que tenía que cobrar según Roma, más un salario para él, no habría tanto problema. Pero todos los recaudadores de impuestos se veían obligados a cobrar mayor impuesto y así oprimir a su propio pueblo para poder obtener una ganancia. Él, como era jefe de otros, era muy rico. Así que ustedes pueden darse cuenta que no era muy querido dentro de la vecindad de Jericó. Era bastante odiado, era detestado porque era el jefe, ahí está. Y Zaqueo era muy conocido, por eso el nombre salta a la vista. Zaqueo era muy conocido. Dice que procuraba ver quién era Jesús. Él que lo buscaba a Jesús para conocerlo, quería conocer a Jesús. Seguramente habrá escuchado lo que había pasado en la puerta de la ciudad con la curación de este ciego, pero también habría escuchado otras cosas acerca de Jesús. Por ejemplo, la parábola del publicano y el fariseo, ¿se acuerdan que vimos? Donde el publicano recibió
oró y Jesús enseñó que el publicano podía recibir el perdón de Dios. Evidentemente que este hombre estaba lleno de riquezas, lleno de cosas, pero vacío completamente por dentro. Y sabemos que por los judíos y la religión judía eran considerados pecadores, no merecedores del favor de Dios. Entonces, ¿cómo no va a estar vacío una persona que se siente abandonado por Dios? Una persona que sabe que el destino de su alma es el infierno. Que por más que disfrute lo que disfrute ahora, el destino de su alma es el infierno. Estaba atormentado y él sabía algo. Él sabía que Jesús predicaba otra cosa y que tenía la posibilidad de obtener la salvación de su alma. Por eso quería conocerle. No solamente por sus milagros, yo creo que también por sus enseñanzas. Porque él no necesitaba un milagro, él no estaba enfermo, no buscaba a Jesús por un milagro. Él lo que buscaba era la salvación de su alma, que era lo que lo atormentaba. Al igual que al publicano, al recaudador de impuestos de la parábola, que se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí, pecador. No sé si se acuerdan, ¿no? En el capítulo 18 de Lucas, lo vemos en el versículo 9, en esa parábola. Donde el pecador al final obtiene el perdón de Dios. Ser restaurado a la gracia de Dios era el deseo de Zaqueo. Por eso quería ver a Jesús. Pero claro, no podía a causa de la multitud, porque como les decía, la gente estaba como loca por lo que Jesús había hecho recientemente y por lo que ya venía haciendo. Ahora ya era el colmo de la exaltación. Y nos da otro detalle acerca de Zaqueo. Fíjense cuánto nos da de detalles acerca de este personaje. Era pequeño de estatura, era petizo, ¿no? Era de gran corazón aparentemente, pero pequeño de estatura. Así que no podía ver a Jesús, porque la multitud rodeaba a Jesús y él no se podía acercar. Y él no podía pedir un favor a la multitud porque la multitud no lo quería, lo detestaba porque era no solo un recaudador de impuestos, sino que era el jefe de la región. Así que, corriendo delante, vio más o menos por la calle donde iba a ir Jesús, vio que había un árbol sicómoro. Sicómoro es un árbol que en ese entonces había, y hasta principios del siglo XX había, hoy no hay ni uno más. Es un árbol similar al árbol de mora, en realidad es de la familia de los ficus de mora, y sicómoro significa higo, higuera, morera, porque la fruta que daba, o que da, es una fruta semejante al higo, pero rojiza. Pero es un árbol grande de ramas bajas y ramas horizontales, ¿no? Como se puede observar, por ejemplo, en nuestra provincia, los ficus muy añejos, de muchos años. Así que encontró que en la calle había uno de estos árboles, un sicómoro, y como era fácil de subir, se subió, porque de otra manera no iba a poder verle la cara a este hombre que traía un mensaje que para él era refrescante y era lo que él necesitaba. Vuelvo a repetir, él no necesitaba un milagro físico de Jesús, él necesitaba el milagro más grande. La salvación de su alma es lo que lo atormentaba. Así que lo único que pensó que podía hacer era verle. ¿Qué otra cosa podía hacer? Si Jesús venía en una multitud, todo el mundo lo odiaba. Si Jesús era santo, también calculaba que no sabía qué reacción tenía, aunque tal vez escuchó esa parábola que yo les mencionaba. Y él tenía la esperanza de recibir algo de este hombre. Y Jesús llegó a aquel lugar, ¿no? Vuelvo a leer el 4, dice, corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio. ¿No? Iba Jesús entre todo el griterío y el vocerío de la multitud. Cuando llegó, vio a este hombre que estaba arriba del árbol. Una cosa extraña, ¿no? Fíjense cómo este hombre rico se expone al ridículo, porque yo creo que mucha gente se habrá reído de él, ¿no? Se habrá aprovechado les dio un motivo para burlarse de él a toda esta multitud que ya lo detestaba por el trabajo y por todo lo que había hecho en su vida, porque su riqueza no la había obtenido seguramente de manera muy, muy sensata y muy lícita. Entonces Jesús lo vio y le dijo, Zaqueo, fíjense que lo llama por el nombre. Uno puede preguntarse cómo Jesús conocía a Zaqueo. Dos cosas
Dos cosas podemos pensar: que escuchó el nombre de Zaqueo, que la gente decía, mira, ahí está Zaqueo. ¿Qué hace Zaqueo ahí? Porque era muy, muy conocido, mal, pero conocido al fin. ¿Qué hace Zaqueo ahí? Podemos imaginarnos que Jesús escuchó el nombre y le dijo Zaqueo y lo llamó por su nombre. Pero también, viendo un poquito más profundo a lo que Jesús le dice, fíjense. Jesús llegó a aquel lugar y miró arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa, bájate del árbol, porque hoy es necesario que yo me quede en tu casa. Hoy. Jesús iba a pasar, le estaba diciendo que era necesario que él se quede esa noche a dormir y a posar en su casa. Es necesario. ¿Por qué es necesario? Otra pregunta que nos podemos hacer. Fíjense que nos da la idea de que hay un plan de Dios. Había un plan de Dios para Zaqueo. ¿Y cuándo era la fecha del cumplimiento de ese plan? Hoy. No sé qué fecha era exactamente, pero hoy es, ¿no? Hoy era el día en que Zaqueo iba a recibir de Dios lo que necesitaba. Muchas veces pasa que nosotros estamos, y por eso tenemos que ser persistentes en la oración, porque fíjense que acá lo que vemos en Zaqueo es persistencia. Él tenía un problema, era petizo. Otro problema, había una multitud que rodeaba a Jesús, que se interponía a donde estaba Jesús y que lo odiaba y no lo quería, pero él, digamos, permaneció en su intención de buscar. Así como él permaneció y tuvo voluntad de hacerse rico y de hacer todo lo que hizo, él esa misma actitud la usó para lograr lo que él consideraba que ahora necesitaba, obtener la mayor de las riquezas, la salvación de su alma. Y no le importó hacer el ridículo. Si había que subirse a un árbol, se subía a un árbol, aunque todo el mundo se riera de él. Ese era el día. Por eso Jesús estaba ahí ese día y no otro. Por eso Jesús estaba ahí en ese momento y no en otro, ¿no? A ver, hoy Jesús, el Señor nos puede estar llamando, nos puede estar diciendo la misma cosa. Hoy es el día. Fíjense cómo sigue. Desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Puede ser que hoy sea el momento que Dios tiene marcado en su plan para tu vida, para la mía. Lo importante es qué hacemos nosotros. Él no nos va a forzar. Nos dice, mira, hoy está marcada tu vida para hoy. Y ayer y antes de ayer, no, hoy es el momento. Ahora depende de nosotros qué hacemos, si lo recibimos o no lo recibimos. Él se bajó rápido, descendió a prisa y le recibió, ¿de qué manera? Gozoso. Eso es importante porque Dios no nos va a forzar, por más que sea el plan de Dios para hacer lo que Él tiene que hacer. A veces estamos pasando una tremenda prueba y Dios nos dice, hoy es el momento de aprender a confiar. Hoy es el momento de aprender a esperar. Hoy es el momento de forjar tu carácter, perdonando. Hoy es el momento de humillarte. Hoy es el momento. Dios tiene sus momentos para nuestras vidas. El tema es si los vamos a aprovechar o no. No lo dejes pasar, Zaqueo. No dejes que yo me vaya porque después yo no vuelvo más. Fíjense, iba a Jerusalén y ya nunca más iba a hacer ese camino. Hoy es el momento. Dios nos llama y nos dice, hoy. Hoy puede llegar la salvación a tu vida. Así que él lo recibió gozoso en su casa. Así que imagínense, Zaqueo ni se imaginaba semejante privilegio. Ahora él podía restablecer su relación con Dios y podía creer que en los próximos años, cuando le tocara morir, sabía que no se iba a llevar ni nada de lo que había acumulado en esta tierra, pero iba a tener la salvación de su alma. Al ver esto, ¿qué? Todos murmuraban. Al ver esto, se hace referencia a que Jesús entró en la casa de este tremendo pecador, de este tremendo sinvergüenza, de este tremendo traidor que ha sumido en la pobreza aún más al pueblo ya subyugado por el imperio romano, ¿no? Y Jesús entra. Es como el colmo, ¿no? ¿Cómo puede ser? Este tipo no merece ser perdonado. Este tipo no merece la misericordia de nadie. Este tipo merece un infierno
hecho a su medida por las cosas que hizo. Eso es lo que la gente pensaba. Y nosotros a veces también tenemos ese criterio, ¿no? Observamos determinadas personas, comportamientos, y después nos maravillamos cómo después de un tiempo podemos tal vez observar que conoció a Dios y restauró su vida, y decimos la verdad que este no se lo merecía, este merecía otra cosa. Pero bueno, la gente murmuraba diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Cómo puede ser? Un santo no se contamina con los pecadores. Un santo no se junta con los pecadores. Los santos con los santos, los pecadores con los pecadores. ¿No es cierto? Esa es la actitud generalmente de todo religioso. Jesús venía a romper con toda esa idea errónea, porque no era la idea que Dios había ni siquiera enseñado, porque siempre, si vemos aún en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar de la misericordia de Dios, como los Salmos, Proverbios, siempre nos habla de la misericordia, el valor de la misericordia de Dios para cualquiera de nosotros. Así que la gente, por supuesto, como les decía, era una ciudad levítica, había muchos religiosos, incluso la multitud no lo quería, así que todos, dice, acá no habla solamente de los fariseos, todos murmuraban. Entonces Zaqueo, tenemos que imaginarnos que Jesús estaba dentro de la casa. No nos vamos a imaginar que un hombre rico tenía una casa pequeña, tendría una casa grande, con patio, así que no habrá entrado Jesús y sus discípulos nada más, habrá entrado gran parte de los discípulos más cercanos y de las personas más cercanas de Jesús, habrán estado compartiendo esa cena, y Zaqueo habrá hecho preparar una cena magnífica, tenía recursos para hacerlo, de la alegría que tenía. Imagínense, Jesús en mi casa. Fíjense que él lo recibió gozoso y no recibió una doctrina, no recibió un milagro, no recibió una ceremonia, no recibió una religión, lo recibió a Jesús. Eso es también lo que nosotros tenemos que entender. Siempre queremos recibir algo de Jesús. Zaqueo entendió y se gozó porque sabía que recibiendo a Jesús recibía todo. No hacía falta más, absolutamente más nada. Y sabía que su riqueza, toda la riqueza que pudiera acumular, no le iba a dar lo que realmente necesitaba. Así que estaban ahí y Zaqueo se puso en pie. Tenemos que tener en cuenta un detalle. Vamos a tener que dejar el remate del pasaje para después porque se nos acabó el tiempo, pero tenemos que tener en cuenta un detalle, que los diálogos que están descritos en estos pocos versículos no habrán sido toda la charla de toda la noche. Acá lo que trata es de darnos un vistazo de qué es lo que sucedió, cómo empezó y cómo terminó. Es lo que vamos a tener que ver la siguiente semana. Pero para cerrar esta charla de hoy, es como para mirar un poquito para adentro y hacer un poquito de silencio y pensar que tal vez, no sé la situación que cada uno está pasando, pero tal vez es hoy el día en que Dios te está llamando. Tal vez hoy es el día en que Dios te dice vení, y es el día en que nosotros tenemos que recibirlo con gozo y decir amén, sea la circunstancia que tenga que ser. Quiero que Jesús entre a mi vida, entre a mi circunstancia, entre a mi situación, por más difícil que sea, hoy. Hoy es el día. Eso es lo que creo. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima.